Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Ambos síndromes ocurren en el riñón, sin embargo la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre ambos y cómo es que ocurren? Para comenzar, repasemos la estructura del corpúsculo renal. Aquí tenemos el riñón y su unidad funcional y estructural llamada nefrona. Pero para entender la fisiopatología de estos síndromes nos centraremos en esta parte de la nefrona, que es su cabeza, también llamada corpúsculo renal. Y aquí lo tenemos dibujado de una manera un poco más amplia. De la circulación arterial llega la arteriola aferente. Aquí en el glomérulo forma un ovillo y forma los capilares glomerulares que eventualmente drenan en la arteriola eferente. Están limitados por endotelio vascular que peculiarmente está fenestrado, es decir, tiene poros. Aquí, posteriormente, esta capita verde de tejido conjuntivo es la membrana basal. Un poco más externo tenemos estas células que se llaman podocitos porque tienen la peculiaridad de que emiten ciertas prolongaciones llamados pedicelos. Los pedicelos de un podocito con los de otro se interdigitan entre ellos, pero dejan espacios entre sus pedicelos. Y aquí en moradito vemos a los pedicelos. Más externamente vemos este espacio limitado que es la cápsula de Bowman. Aquí tenemos el mesangio, túbulo contorneado distal y por acá estaría el aparato yuxtaglomerular. Ahora bien, para entender estos síndromes, imaginemos como si hiciéramos un corte al glomérulo de esta manera y veríamos lo siguiente. De forma más interna tenemos el glomérulo, como ya lo dijimos, limitado por el endotelio vascular. Y característicamente tiene estas fenestraciones. Ahora bien, más externamente lo subyace esta membrana llamada membrana basal. Y un poco más externo tenemos al podocito con sus prolongaciones llamadas pedicelos, que están representadas por estos triángulos de color morado. Bien, un poco más externo dibujaremos el espacio limitado por la cápsula de Bowman. Aquí, como es un capilar, pues vamos a tener eritrocitos. Bien, lo que pasa de manera normal es que el filtrado glomerular atraviesa las fenestraciones del endotelio, atraviesa la membrana basal y atraviesa las interdigitaciones de los podocitos. Ahora, esto eventualmente pasa a la cápsula de Bowman y se convertirá en orina. Bien, ahora dividamos este dibujo por la mitad para explicar síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Bien, de este lado tenemos el síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? Es un proceso donde los pedicelos por alguna razón desaparecen o no funcionan bien. ¿Esto qué permite? Que las proteínas contenidas aquí ahora sí ya puedan salir. Esto en condiciones normales deja salir proteínas hasta de 40 kilodaltons. Típicamente la albúmina no pasa. Se enfrenta a dos barreras, una barrera de tamaño y otra barrera eléctrica. La del tamaño es porque la albúmina pesa 70 kilodaltons y no alcanza a pasar. Y la barrera eléctrica es porque típicamente la membrana basal tiene una carga negativa. Con la carga negativa de la albúmina se repelen y tampoco la deja pasar. Ahora bien, como los pedicelos ya están dañados, las proteínas pueden pasar con facilidad hacia la orina y esto lo veríamos manifestado como proteinuria. Típicamente los rangos nefróticos son arriba de 3.5 gramos por día y la orina la vamos a ver espumosa. Es una pérdida masiva de proteínas. Al estar tirando proteínas por la orina, las proteínas en sangre van a comenzar a disminuir y se nos va a manifestar como hipoproteinemia.
se van a tirar todo tipo de proteínas. Sin embargo, la albúmina, que es la que se encarga de mantener la presión osmótica, ¿qué es lo que va a pasar? Baja la albúmina, baja la presión osmótica y el agua va a empezar a difundir hacia el tejido intersticial, se va a acumular ahí y lo vamos a ver manifestado como un edema. El edema es generalizado, sin embargo es más notorio periorbicularmente porque la piel de los párpados es muy laxa, entonces cualquier acumulación de líquido en esos tejidos es muy evidente. Ahora bien, el hígado empieza a sensar que hay una baja de proteínas y empieza con mecanismos compensatorios a sintetizar más proteínas y de todo tipo, incluidas lipoproteínas, VLDL, HDL, etc. Entonces, esto lo veríamos manifestado como una hiperlipidemia, típicamente por colesterol. Ahora bien, ya los glomérulos están dañados y se van a estar tirando aún así los lípidos y lo veremos manifestado como lipiduria. Bien, este es el síndrome nefrótico. Para el síndrome nefrítico, la fisiología va a ser completamente diferente. Aquí va a haber un depósito de inmunocomplejos formados por su antígeno y su anticuerpo. Esto va a desencadenar una reacción inflamatoria tan intensa que se van a empezar a reclutar células blancas, muchas células blancas. Va a haber llegada de mediadores de la inflamación y lo que nos va a conllevar esto es que el endotelio va a empezar a sufrir un gran daño. Ahora los poros son más grandes y al igual que en el síndrome nefrótico van a salir las proteínas. Entonces también vamos a tener proteinuria, pero típicamente no es como en el síndrome nefrótico, es en rangos menores. Ahora bien, los eritrocitos que antes no podían pasar por estos poros ya pueden pasar y salen a la orina. Esto es lo que veríamos como hematuria. Los eritrocitos les cuesta un poquito de trabajo pasar por ahí. Si los viéramos al microscopio son eritrocitos dismórficos. Ahora bien, hay tanta pérdida de eritrocitos por la orina que se empiezan a conglomerar en los túbulos de la nefrona, toman esta estructura cilíndrica, entonces los veríamos como cilindros hemáticos. Esta inflamación es tan severa que empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular, hay menos producción de orina y lo veríamos manifestado como oliguria, que típicamente es menos de 500 mililitros por día. Bien, también la tasa de perfusión del riñón está disminuida. Esto activa al aparato yuxtaglomerular, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que tiene la participación de la angiotensina 2. Este es un potente vasoconstrictor. Pasa la circulación sistémica, causa vasoconstricción y se va a ver manifestado como hipertensión arterial. Estas son las características del síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Sin embargo, solo nos dice que el glomérulo por alguna razón está dañado. Para una etiología definitiva necesitaríamos hacer un estudio de histopatología o por inmunofluorescencia. ¿Qué enfermedades típicamente causan síndrome nefrótico? Ejemplos, una glomerulonefritis membranoproliferativa o una glomerulonefritis de cambios mínimos. Ejemplos de enfermedades que causan síndrome nefrítico, una nefropatía por IgA o una glomerulonefritis post-estreptocócica. Hasta aquí el video, espero haya sido de utilidad. Gracias.